En Chile se habla mucho de tolerancia, diversidad y respeto. Pero hoy quedó claro que la tolerancia tiene un límite muy concreto, y es que termina cuando alguien piensa distinto. Hoy no voy a defender ni una religión, ni una ideología, sino que algo súper más básico y concreto: el derecho a no ser ilegitimado por tu fe. Porque lo que estamos viendo hoy con el nombramiento de Judith Marín como la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género no es una crítica política, es otra cosa y es mucho más grave. Quiero poner en claro algo desde el principio: que una ministra sea evangélica no le da derecho a imponer su fe desde el Estado. Eso tenemos que tenerlo súper claro. El Estado debe gobernar para todos y en eso no hay ninguna discusión. Aunque yo discuto directamente el tamaño del Estado, pero eso es otro tema. Pero es súper distinto exigir neutralidad en una gestión o en una función del Estado que castigar a alguien por tener convicciones personales. La neutralidad del Estado no significa neutralizar a las personas. Y ahora pasemos a ver que eso está hablando de esta ministra, que precisamente no son por política pública, sino que por lo que cree. Así que vamos a ver algunas series de videos y vamos a ir comentándolos por encima. Partamos con la moralmente superior Carol Cariola. Llama la atención la nominación de una ministra de la Mujer, que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿De qué ministerio? Sí, eso es cierto. Ella planteó eso antes de que fuera elegida y todo. Hay un porqué, y yo pienso que Kast la puso en ese puesto a propósito para esto mismo, para hacerle arder. Pero sigamos. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué ministra estamos hablando? Que parte por poner en duda y en riesgo la única institucionalidad que hoy resguarda los derechos de las mujeres. Yo quiero decir que la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales... A ver, aquí es súper importante aclarar una cosa. ¿Resguarda de verdad a las mujeres? Yo veo a las mujeres con más desempleo, todo el mundo conoce esas cifras. Esa es una realidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Está realmente el Ministerio de la Mujer resguardando esas cosas? Siendo que puede hacerlo el Estado en cualquier otro ministerio. ¿De verdad que este ministerio se transforma casi en irrelevante, siendo que las cosas pueden hacerse bien sin necesitarlo? Pero que exista, bueno, entonces que cumpla su función y lo haga. Fue una definición que hizo este Congreso Nacional con voto de mayoría, y que es una definición que además tiene un alto respaldo. Más de un 80% de la ciudadanía en nuestro país respalda esa política pública, que por más que a la ministra de la Mujer, que va a asumir el 11 de marzo, no le guste, va a tener que implementarla, resguardarla y trabajar para perfeccionarla, porque eso es lo que la democracia definió. Sería lamentable ver a una ministra boicoteando, y ahí es donde vemos el riesgo y el peligro de que finalmente esta ministra en sus dotes exorcistas intente también exorcizar políticas públicas que hemos escrito de manera democrática. Ay, Diosito, ay, Carol, ay, Carol. Mira, voy a referirme de inmediato a lo que dijo Cariola acá, pero antes de eso voy a poner un comentario que hizo Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, para que tengamos una idea más o menos de cómo lo contestan este tipo de dichos en la misma prensa, antes de yo hacer mi crítica directa. Vimos que incluso a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, la trataron de exorcista. La canutofobia, así se instaló el concepto, porque es evangélica, y una serie de cuestionamientos desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider, en fin, esto es surrealista, no sé qué no puede pasar bajo ningún punto de vista, es la descalificación, y mucho menos desde la perspectiva en que se ha hecho. O sea, valorarla por su condición de evangélica. Además de toda la discusión que a mí me parece inmoral, antiética, total, me parece estúpida desde el punto de vista político. Es que Carol Cariola no sabe cuánto evangélico hay en Chile como para haber tratado de exorcista a la futura ministra de la Mujer. O sea, adiós voto evangélico para Carol Cariola. O sea, se lo van a recordar toda la vida. Es que además, poco reflexiva. Bien, quiero decir que no fue el mejor día para Carol Cariola ayer, ¿eh? Porque ayer Carol Cariola se despachó una super frase, que el gabinete tenía claramente un sesgo empresarial. No, nos sorprendimos todos con esa frase. Es evidente. O sea, si el presidente electo lo dijo desde el día 1, que aquí lo que iba a buscar es tratar de destrabar inversión, tratar de generar de vuelta el que regresen capitales. Y por eso la mayoría de Chile lo votó, por la situación en la que estamos. Para poder incentivar mayor inversión, y que esa mayor inversión redunde en mayor contratación para poder disminuir el desempleo. Este gobierno asumió un desempleo del 7% y está sobre el 8%, no hemos logrado bajar donde el la mayoría son 8%, mujeres. Y que
a mayor empleo, mejorar también las remuneraciones. Por lo tanto, lo que describe Carol Cariola como un defecto y casi como una sorpresa, digamos, corriendo el velo, en estricto rigor es algo que nunca se ocultó. O sea, digamos, que este gabinete tiene un sesgo proempresarial o que busca favorecer a los empresarios. Es una cuestión que José Antonio Kast nunca ocultó, siempre lo dijo, digamos. O sea, no estamos descubriendo ni reuniones ni chats secretos con empresarios chinos. Exacto. A propósito de querer favorecer empresarios, como el caso de Carol Cariola. No, simplemente es la confirmación de lo que... Yo me había olvidado completamente, pero claro, ella tenía acuerdos, mensajes telefónicos, se descubrió que quiso borrar los mensajes para que no la descubrieran, etcétera. Pero además me quería detener en algo importante. Ella habla del exorcismo porque por ahí hay citas que dijeron que alguna vez ella trató de exorcizar a alguien por lesbianismo, según lo que leí. No tengo fuentes para corroborar eso. Pero independientemente de ese punto y que se hable de que es una exorcista, etcétera, aquí se ve el gran discurso de la doble moral que existe tanto en el progresismo como en el comunismo. Porque es súper liviano decir y hablar de que la nueva ministra es exorcista, que está mal, que etcétera, pero se le olvida que hay una figura que quizá, solo quizá, las conoce la gente de izquierda. Solo quizá, digo yo, porque es posible que hayan escuchado alguna vez por ahí, puede ser, a un tal Salvador Allende Gossens. ¿Les suena, por casualidad? El tipo que en su tesis doctoral dijo, literal, yo aquí lo voy a ampliar para que lo puedan leer. Esto es textual y lo estoy sacando directamente de una fuente de clarín.cl sobre la tesis de Salvador Allende. La puede buscar cualquier persona. Salvador Allende Gossens afirmaba en su tesis: el homosexual orgánico es un enfermo y en consecuencia debe merecer la consideración como tal. Eso es lo que dice textual, no es lo que yo pienso, pero eso es lo que dice Salvador Allende. También se refiere al homosexual como gente invertida. Y un poco más abajo dice esto el señor Allende también, que quizá es un referente para el comunismo y el progresismo, ¿o no? El invertido es, pues, tan responsable de su anormalidad como pudiera serlo el diabético isoglucosuria. Eso decía, y cité textual el texto de tesis de Salvador Allende. Y después criticamos a una persona y decimos exorcista si las personas que ustedes idolatran creían esto. Y digo creían porque se murió. Probablemente lo creyó hasta su muerte, su suicidio, porque se mató. Esa es la realidad, eso fue lo que pasó. Pero claro, después te dicen, oye, pero es que esto es atemporal, y ahí viene la segunda incongruencia del progresismo, que, oye, es que eran otros tiempos, es que así se pensaba antes, hoy día el pensamiento es distinto. Oye, seamos claros. Si fuera por eso, y ese fuera el argumento central para defender esto, un señor muy famoso de los años 1930, uno que tenía un bigotito bien característico y no era precisamente Charles Chaplin, también lo estaríamos justificando hoy día de que todas las atrocidades que hizo eran otros tiempos. ¿En serio? ¿Ese va a ser el argumento? Por favor, no sean ridículos, no sean ridículos. Sigamos, se habla también de la ministra, de hechos bullados como que dicen que ella fue sacada del Congreso, y alguien publica acá, una fanática religiosa publica a alguien, porque en el Congreso ella dijo vuélvanse al Señor con un letrero, noticia directa del The Clinic, donde habla que Judith Marín fue desalojada por carabineros tras protestar contra el aborto. El desalojo suena como muy fuerte, ¿no? Y aquí está el video. Esto es todo escoltada por una carabinera que la lleva a un brazo de manera muy cordial porque no la está apretando ni nada. Y esto es lo que hizo la actual ministra o nombrada ministra, porque todavía no empieza a ejercer. Ojo, la están criticando y todavía no ha hecho nada si todavía no entra a ejercer. Y esto fue lo que muestra el The Clinic como el desalojo que sucedió con ella. Que es cierto, es un desalojo. Pero miren la brutalidad del desalojo y miren lo terrible del mensaje. ¡Vuélvase al Señor! Eso fue todo. Y eso es terrible y lo están mostrando ahora muchas fuentes progresistas como la gran noticia. Mira, esta tipa que es fanática religiosa y que la echaron del Congreso y etcétera, etcétera. Pero parece que se les olvidó una tal Bárbara Figueroa del Partido Comunista, la gran embajadora de Argentina, que en el Congreso fue desalojada también, pero yo lo veo un poquito diferente. No sé si ustedes lo ven diferente igual como yo, o quizás lo estoy viendo mal. ¡Valdés! ¡Esto es tu culpa! ¡Mira! ¡Atrévete a mirar! ¡Valdés! ¡Que te saquen del gabinete! ¡Por desgraciado! ¡Mira lo que le hiciste a los trabajadores!
¡Soy un entregado al empresariado! No sé si puedo opinar mucho más después de este video, pero si vamos a comparar un desalojo con otro, oye, esa tipa, si no la tomaban de ahí, se le lanzaba encima a pegarlo, a hacer algo, y parece que se le olvida este episodio a la gente, pero claro, es súper malo que hayan desalojado a la futura ministra Marín, pero aquí este caso era súper normal, porque aquí está claro algo: cuando alguien grita consignas, se expresa, insulta, rompe la regla, hace pedazo todo, eso le llaman expresión, se está expresando y hay una libertad para expresarse. Pero cuando alguien va de forma súper pacífica a expresar su fe, eso es peligro. O sea, ¿dónde está la congruencia de eso? Eso que ellos demuestran no es tolerancia, es hegemonía cultural, que es lo que ellos quieren preservar, que esa cultura de odio directo lo transformen en una nueva normalidad para que la gente crea que eso es lo normal, y no es normal, porque el progresismo no quiere diversidad realmente. Lo que quieren es uniformidad ideológica, que todos piensen como ellos, si no, eres lo peor del mundo. También existen publicaciones que ya quieren salir a marchar en contra de ella porque, ¡oh sorpresa!, las feministas se ofendieron y van a salir a marchar en el 8M en contra de la ministra de la mujer, que todavía no es ministra porque recién la nombraron, así que todavía no ejerce. Pero quieren salir porque dicen, y aquí hay un afiche muy directo, dice: la vida de las niñas, mujeres y disidencias no puede estar en manos de fundamentalistas religiosos, porque supuestamente eso es un peligro. Yo soy libertario y justamente por eso creo que el Estado no tiene por qué imponer ningún tipo de valor a nadie, del que sea. Pero también soy cristiano, y eso no es incompatible con ser libertario, porque es convicción personal y no es ningún tipo de coerción estatal. El problema es que el progresismo ya impulsó a través del Estado una agenda valórica propiamente de ellos, incluso en niños, y amparados plenamente en ideología, ni siquiera en ciencia, o por lo menos una ciencia sólida. Cuando hablamos de intervenciones en niños de manera irreversible, no estamos hablando de libertad individual, estamos hablando del Estado decidiendo por quienes no pueden consentir de manera plena. Y corregir esas cosas no es imponer valores, no es imponer su credo para el caso de la futura ministra, es retirar al Estado de donde nunca debió estar. Ahora igual quiero mostrar un video de cómo es Judith Marín, inclusive debatiendo, para que vean que no se ve para nada una fanática religiosa como están pensando muchos. Por ejemplo, aquí un video contra Ignacio Achurra, para que vean cómo ella debate. Muy tranquila, muy ordenada y muy capaz. Yo solo quiero cerrar con esto porque me parece una falta de respeto que tú digas que nosotros no estamos condenando la violación de los derechos humanos, porque nosotros nunca lo dijimos, no fue el tenor de la pregunta. La pregunta fue otra. ¿A Pinochet, perdón? No. ¿No? Ah, porque Kast lo hace, ¿no? Yo soy del Partido Social Cristiano. Nosotros tenemos una visión social muy diferente. Y yo vi que tu lema era la diputada de Kast. Pensé que por ahí. Sí, porque vamos a una coalición. Así como quizás tú puedes poner: soy el diputado del octubrismo, soy el diputado del rechazo. Me rechazaron 62% de los chilenos. ¿También te van a rechazar otra vez? Ya. Vamos a poner eslogan. Tomen sus La cara del final es un poema, viejo. Esa cara es como me acaban de pasear. Quiero decirlo bonito, porque podría decir me acaban de pero no lo voy a decir. Aún así hay que ser claros que él sí ganó un cupo, fue votado y fue elegido. Así que claro, la pelea política siempre te dice nadie te va a elegir. Normal, fue elegido. De todas maneras, la forma de debatir de Achurra es malísima, malísima. O sea, la verdad que su interpretación con falacias para poder argumentar es muy mala, que está usando una falacia de la falsa causalidad, que es como, ok, tú estás con Kast en coalición, entonces tú piensas igual que Kast. No. Eso no significa pensar igual. Pueden tener afinidades en puntos, así como ellos hacían coaliciones con comunistas, el tal de izquierda se ponía con el comunista. No va a pensar necesariamente como un comunista, pero es afín a la idea y al sometimiento como tal. Ella podría someterse a una idea de gobernar con Kast, pero no necesariamente tiene por qué compartir, en este caso, como la reivindicación a Pinochet por parte de Kast. Ella no lo quiere hacer, perfecto, y está en su plena libertad. Yo como libertario apoyo eso porque ella es libre de opinar lo que quiere, porque aquí se está gobernando para un país completo y es a través de un Estado. Se tiene que gobernar para la mayoría y eso es todo. Y claro, se alarman porque esto es un peligro, pero recordemos que en la izquierda tienen casos como el caso de Felipe Huica, que él renunció a ser asesor del presidente Boric en el año 2023, y esto es teoría mía porque, oh sorpresa,
Ese mismo año la Fiscalía pidió su formalización por un caso de abuso en Zapallar. O sea, por estas cosas no se escandalizan. ¿Y por qué te digo que no se escandalizan? Porque resulta que se pidió esta formalización el 2023, pero recién en 2025, cuando el veredicto se dio a conocer, fue recién removido del Frente Amplio. Y ahí nadie se escandalizó, nadie se volvió loco. Ah, justo ahí, es que ahora sí, cuando apenas sabes que hay alguien comprometido, tienes que sacarlo. Si se demuestra su inocencia, lo reintegras. Perfecto. Pero estas cosas no lo escandalizan, pero una fe cristiana sí. El gobierno de Kast fue elegido por una mayoría que rechazó una ideología específica. Eso no significa que la mayoría puede imponer cualquier cosa, pero sí significa que tiene legitimidad para deshacer ciertas políticas que fueron impuestas por minorías a través del Estado. Deshacer un abuso del poder no es autoritarismo, es poner límites. Hoy atacan a una ministra por su fe y mañana será atacar a cualquiera que piense distinto. La libertad no se pierde de golpe. Se pierde cuando empezamos a justificar quién merece hablar y quién no. Por eso, nunca rebajes tu argumento para que no se ofendan. Deja que se ofendan por no poder seguirlo. Yo soy Daniel y esto fue Causa y Efecto.